6 y 5 ya. Que sepáis que la reunión se va a grabar, bueno, el GAM se va a grabar, por tanto, después se compartirá por distintos medios y podréis volver a verlo o lo que queráis. Bien, el GAM que nos ocupa hoy es el de tareas escolares en la cuarentena, porque nos consta que si bien en alumnado con TDAH, pues la parte de tareas escolares, exámenes y demás suele ser un tema que cuesta, pues durante la cuarentena entendemos que todavía más. Entonces la idea es intentar pues asesoraros, daros ideas y que tengáis pues herramientas prácticas para gestionarlo de la mejor manera posible. Pues bien, antes de arrancar lo que sería el GAM en sí, me gustaría recordaros que los links a las reuniones y los IDs y las contraseñas no se van a enviar por correo, como se hizo en el primero de los GAMs, ¿vale? Daos cuenta de que en este caso estos GAMs los estamos haciendo para toda Galicia y si enviásemos los correos, pues al final sería un envío masivo y probablemente se nos bloquearía la cuenta, ¿vale? Pero no os preocupéis. El día antes de cada grupo de ayuda mutua lo vais a encontrar anunciado en redes sociales, ¿vale? Con un día de antelación, igual que con el de hoy. Y lo que os decía al principio, por si alguno se ha incorporado un poquito más tarde, durante este GAM todas las preguntas que tengáis las podéis hacer a través del chat, enviándolo directamente a Fundación Mingada, ¿vale? Para protegeros a nivel de privacidad y con un alias en el nombre también lo podéis modificar si queréis. Pues bueno, empezamos entonces. Me presento, antes de nada, mi nombre es Carla Teixeira, soy psicóloga y además de hacer formación pues, a familias, a profes, a estudiantes, una gran parte de mi trabajo también es en el ámbito de lo que sería más la psicología educativa y en concreto con niños y niñas y chavales pues, que tienen TDAH, dislexia, altas capacidades y todos aquellos tipos de diversidad que seguramente conoceréis. Pues bien, los contenidos del GAM que traemos para hoy, que creemos que os van a ser pues, bastante útiles, aunque probablemente muchas de las cosas pues, ya las conoceréis, van a ser sobre la comunicación y la coordinación con los centros educativos, que en estos momentos está siendo toda a través de medios telemáticos. Sabemos que eso pues, a veces puede surgir pues, cierto conflicto, descoordinación. Cómo podemos distribuir el tiempo y las actividades ahora que están todo el rato en casa, aunque ya visteis con nuestra compañera Iria el lunes pues bastantes pistas, qué modificaciones han producido a nivel de evaluaciones, aquella información pues, que de momento conocemos, cómo va a afectar este periodo de cuarentena en las distintas etapas educativas y qué fuentes de información podéis consultar para estar totalmente actualizados y poder seguir todas las novedades que haya. Natalia comenta que no puede escucharme. En principio entiendo que como los demás participantes no han comentado nada, sí que se me está oyendo. Igual puedes probar a salir y entrar otra vez de la reunión, Natalia. Y por último, pues hablaros de los próximos GAM también a través de esta plataforma que vamos a celebrar y qué recursos tenéis disponibles de forma online y totalmente gratuita en la página web de la Fundación. Vale, primer punto. ¿Cómo nos estamos comunicando y coordinando con los centros educativos? Entiendo que en muchos de vuestros casos va a ser a través de plataformas virtuales y en concreto a través del espacio Avalar, ¿vale? Os he dejado aquí también el link donde tenéis pues, guías de uso si alguna persona está un poquito más perdida. Y también los otros medios principales de comunicación va a ser correo electrónico o a lo mejor algún otro tipo de plataforma o de medio que os haya indicado el propio centro educativo. ¿Vale? Aquí a veces incluso podemos echar mano de que nuestros propios hijos e hijas nos ayuden porque a nivel tecnológico a veces pues ya controlan un poquito más, pero que sepáis que en la propia página de la Xunta tenéis ahí recursos y guías a nivel de vídeo para conocer y que podáis brujulear y haceros totalmente con la página, ¿vale? ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta en esta comunicación y coordinación con el centro educativo? Uno de los problemas o conflictos que estamos viendo que están teniendo las familias durante estas últimas semanas es que nos estamos encontrando alumnado con TDAH que tiene
las fichas, tareas de todos sus compañeros, y a mayores pues material de refuerzo que le manda pues, su profe de AL, de apoyo, de PT. Entonces se encuentran en una situación, pues como ellos denominan, ciertamente injusta, porque se encuentran con el mismo trabajo que sus compañeros y una carga que ellos consideran pues extra. Entonces aquí yo os recomendaría que pidáis ayuda. Vuestros profes, vuestros tutores están ahí para intentar brindaros la mejor de las ayudas. Entonces yo os recomendaría que le pidieseis ayuda en 3 aspectos. Por un lado, a priorizar las tareas, porque a lo mejor en un mismo día nos envían 4 fichas, pero hay que elegir batallas y nosotros ya sabemos que va a ser posible hacer 2 o 2 y media como mucho. Entonces que nos ayuden a que nos prioricen. Pues hay que hacer la de matemáticas y la de naturales. Y media de sociales sí, resulta que hay suerte, ¿vale? Pero que nos ayuden a ayudar a nuestros hijos e hijas. Después, por otro lado, en cuanto a la ampliación de plazos, ¿vale? Sabéis que ahora mismo el tener medidas de atención a la diversidad es algo pues, muy complicado, prácticamente imposible, pero algo que puede ayudar a las familias que tengan niños y niñas con TDAH también es esa ampliación de determinados plazos en función de las tareas a entregar. Y después también a nivel de medios, pues que a lo mejor en vez de estar escaneando, subir a la plataforma, pues que pueda ser sacar una foto, enviar por correo, es decir, hacer como más sencillos y asequibles los pasos para poder hacer efectivo el trabajo. Y también, por supuesto, racionalizar el número de tareas diarias, ¿vale? Después también a nivel de recomendaciones generales, recomendaciones de principalmente empatía, ¿vale? Es decir, respeto a los horarios, actuar de forma comprensiva, tened en cuenta que estamos todos, pues nosotros mismos, incluso como fundación, intentando adaptarnos a trabajar de forma telemática, seguir siendo pues, productivos, eficientes, intentar llegar, en este caso, pues a todo el alumnado, seguir manteniendo constante el trabajo, y eso va a implicar que todos vamos a estar pues, frustrados en determinados momentos a mayores de ya la propia situación en sí, y por eso requerimos paciencia, ¿vale? Entonces vamos a intentar, con toda la cordialidad y paciencia y empatía que podamos, hacer todas esas comunicaciones. Vale, me dice una persona por el chat: mi hija está en secundaria y cada profesor le manda lo que le parece, desde distintos métodos. Para ella era imposible gestionarlo sola. Claro, pues eso nos estamos encontrando también en primaria, es decir, el envío de tareas, pero ahí a quien podéis acudir es a la figura del tutor, lo que os comentaba antes, para que nos ayude a priorizar qué tareas, qué plazos de entrega, ¿vale? Porque imaginaos que si normalmente en alumnado con TDAH la parte de organización, de agendas, de calendarios, que lo veremos un poquito más adelante en profundidad, ya es súper importante, cuando ya estamos trabajando con medios digitales y con tanta ingente cantidad de información, por así decirlo, de tareas a entregar, esa parte de organización y de gestión es ya importantísima, ¿vale? Entonces sí es probable que cuando teníamos ya pues, adolescentes que estaban pues, funcionando solos con sus agendas, sus calendarios, sus tareas pendientes, en este momento igual sí que requieren de vuestra ayuda para conseguir acabar de organizarse, ¿vale? Pero no os preocupéis que vamos a ver un poquito más sobre eso en profundidad. Por ejemplo, creo que me saltó una diapositiva, ¿no? Vale. Sobre la distribución del tiempo y las actividades. Yo os anticipaba un poquito nuestra compañera Iria el lunes. Es necesario planificar el tiempo de trabajo, ¿vale? Lo mismo que tenían sus horarios cuando había cole, ahora más de lo mismo. Es necesario seguir con una rutina muy establecida y no puede ser que se esté en pijama a las 12 de la mañana, ¿vale? Entonces, tenemos que continuar con horarios establecidos. Y dentro de esos horarios hay que incluir tanto los periodos de trabajo para conseguir pues, entregar las fichas del cole, hacer las tareas de casa, pero también que incluir descanso y, por supuestísimo, ejercicio físico, ¿vale? Y aquí en el ejercicio físico, pues evidentemente aquellos niños y niñas que vivan en casas pues van a tener en cierto modo más suerte, pero aunque se viva en un piso de 30 metros cuadrados, se puede hacer ejercicio físico también.
¿vale? De hecho, la semana pasada, por ejemplo, a mi sobrino, que es súper pequerrecho, 6 años, su profe de educación física le mandó una oca en la que al caer en cada ficha pues era un tipo de movimiento o un tipo de ejercicio. Pues en la 3, 5 abdominales, 6 flexiones, pegar 4 saltos, ¿vale? El ejercicio físico es súper importante. Si ya es súper importante normalmente niños con TDAH, ahora mismo que se encuentran sin poder salir de casa, todavía muchísimo más. Vale, Merchi nos comenta que necesita una contraseña para entrar desde el ordenador. No sé si alguien del equipo, compañeros, le podéis intentar solucionar. Vale, aquí os recojo lo que podría ser un ejemplo, ¿vale? Desorganización. Es decir, distribuimos todo lo que tenemos que hacer a lo largo del día en formato reloj y pudiendo ser, pues, con dibujos o pictogramas, sobre todo cuando son más pequeños, ¿vale? Que eso le va a permitir que sea muchísimo más visual. Sabéis que cuando estamos con niños y niñas con TDAH, todo lo que pueda ser manipulativo, visual, les va a ayudar muchísimo. Y ahí vamos a colocar pues, la tarea que tiene que estar haciendo, el tiempo que va a durar y podemos intentar hacer, pues este por ejemplo es previo a la cuarentena, como veis tiene pues actividades de ir al cole, de volver, no, de ir afuera no tiene más, pero bueno, podríamos intentar hacer en cierto modo adaptaciones, ¿vale? Entonces, lo que pretendemos con esto es que puedan estar lo más organizados posibles y si puede ser un poquito independiente, todavía más, ¿vale? Si a lo mejor ya sois familias que habéis estado trabajando con este tipo de herramientas, simplemente adaptarla y si no, pues consiste en los primeros días acompañar al niño o a la niña para que vaya a comprobar lo que tiene que estar haciendo y luego que esto se convierta de forma autónoma, ¿vale? No puede ser que estén dando vueltas como peonzas por casa. Hay que intentar estar lo más organizados y en rutina posible, mejor. Vale. Esto sería un poquito pensando en la distribución de ese tiempo, que ahora en teoría tienen tantísimo tiempo, aun con tantas tareas del cole. Pero, ¿qué ocurre? Tenemos que tener presente también el espacio, ¿vale? Probablemente, seguramente, pues habitaciones igual se parecen un poquito a esa o incluso me diríais que las habéis visto peores, ¿vale? Pero es necesario que tengan un espacio que sea exclusivamente, si es posible, para zona de estudio. Y cuantos más estímulos estén fuera de ese campo de trabajo, muchísimo mejor, ¿vale? Si no nos vamos a encontrar siempre con potenciales distractores y todo lo contrario, lo que queremos es que cuantas menos cosas haya por medio, mejor. Y sí, por ejemplo, pues los POSIT son maravillosos, todas las cosas de colores que nos valgan para orientarnos, estupendo. ¿Qué ocurre? Que ahí también hay que tener un poquito de moderación, porque si tenemos unas pegatinas chulísimas y maravillosas, pero que ya me he hecho 5 minutos eligiendo cuál es la pegatina hermosa que voy a poner, luego es que no me voy a acordar de lo que iba a anotar, ¿vale? Entonces un poquito con moderación. Después, por supuesto, tenemos que intentar que sea, dentro de las posibilidades, el ambiente más tranquilo de casa que podamos, ¿vale? Y sin música. Si es una música clásica, vale, pero como no suele ser lo habitual, sin música mejor, porque nos va a ayudar a concentrarnos todavía más, ¿vale? Después, evidentemente, zonas tipo cocina, salón, zonas de paso, no van a ser buenas ideas para establecer ahí el espacio de estudio, ¿vale? Tiene que ser una zona en la que haya pues, el mínimo ruido posible, que se escuche lo menos posible a los vecinos, que no tenga pues justo al lado a lo mejor la cocina, si es posible, es decir, cuanto más tranquilo dentro de las posibilidades podamos, mejor, ¿vale? Sabéis que los alumnos en general todos agradecemos pues un sitio tranquilito para poder trabajar, pues cuanto más sí estamos hablando de alumnado con TDAH, ¿vale? Más cosas que tenemos que tener en cuenta sobre el espacio personal. Por ejemplo, sobre los materiales, ya vimos que la menor cantidad posible, y yo aquí añadiría
una recomendación a mayores. Si dentro de los que tenéis ahora mismo en casa pueden ser los más sosos que tengáis, mejor, ¿vale? Porque yo he visto últimamente de moda grandísimos materiales como una mochila toda entera llena de lentejuelas, que yo no tengo TDAH y también me quedé alucinada viendo para ella, ¿vale? Entonces, si puede ser soso, mejor todavía. Vamos a tener que tener presente allí también todo el material que necesitamos, es decir, la menor cantidad, pero sí el que necesitamos, porque si no, ¿qué nos puede ocurrir muy fácilmente? Que yo me voy a buscar, pues a lo mejor una libreta que necesito, resulta que por el camino me encuentro un cuaderno de plástica que tenía medio abandonado y al final, como es muchísimo más interesante mi cuaderno de plástica que las frases de sintaxis que tengo que analizar, ya me perdí por el camino, ¿vale? Entonces no es una buena idea. Y, por supuesto, es un hábito importantísimo la limpieza del lugar donde estamos trabajando o de donde estamos estudiando. Por eso es muy importante el reforzar dentro de la secuencia de tareas que yo tenga para hacer trabajo del cole, para estudiar, que al principio haga esa rutina de orden y de limpieza y que a recoger también, ¿vale? Y eso también nos va a permitir ahorrar tiempo cada vez que nos pongamos a estudiar, porque no vamos a estar buscando cosas, guardando, ¿vale? Es muy importante también tenerlo en cuenta. Más recomendaciones generales. ¿Qué otras cosas debemos tener presentes cuando estudiamos? En primer lugar, vamos a trabajar por pequeñas tareas. Es decir, si yo tengo que mi tarea es estudiar historia, eso en mi cabeza se traslada a estudiar toda la historia del mundo mundial desde el origen de los tiempos. Pues no, a lo mejor resulta que ese estudiar historia es subrayar las páginas de 3 a 8 y hacer un esquema de la 9, ¿vale? Pues eso es muchísimo más asequible que estudiar historia como título. Además de ello, es importante que podamos fijar el tiempo disponible que tenemos para cada tarea. Con Iria el otro día hablábamos de esa dificultad en la percepción del tiempo. Entonces, si yo tengo un cronómetro, una alarma, un temporizador de estos de cocina incluso, me puede ayudar a ser más consciente de esa percepción del tiempo y no perderme a lo mejor media tarde en hacer una redacción de castellano cuando tengo 2 o 3 fichas más todavía pendientes de hacer. Además de eso, que hay que tener presente que necesitamos recompensas, seamos niños, seamos adultos, todos necesitamos recompensas, ¿vale? Y eso nos va a ayudar a mantener la motivación en el trabajo y seguir trabajando toda la tarde, todo el día que nos quede. Entonces, la idea es que por cada tarea o por cada tiempo invertido tengamos una pequeña recompensa de algo que nos guste o salirnos un rato a la ventana o cualquier cosa que a nosotros nos esté bien, como un ratito de música, por ejemplo. Además de ello, que es interesante y que nos va a ayudar a no perder ese hilo conductor en las tareas, pues los instrumentos de cabecera que tenemos siempre presentes. La agenda, el calendario, los giratiempos, que es este reloj de distribución del tiempo que vimos ahora, los cronogramas, es decir, todo lo que nos permita tener de forma visual, acordaos la importancia de ese medio visual para intentar conseguir esa organización. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Pues los momentos del día, por ejemplo, que sean más adecuados para cada tarea. En este caso, pues si estamos hablando de que vosotros que estáis asistiendo al GAM sois papás y queréis ayudarle a esa gestión con vuestros hijos, pues el propio horario de trabajo que tengamos nosotros, si a lo mejor es algún niño o niña que está tomando medicación, el efecto y la duración de esa medicación, los propios horarios que estén a lo mejor manejando los profes a la hora de enviar las tareas, de contestar a las dudas, a los correos, ¿vale? Y todas esas cosas, por supuesto, se pueden incluir en la agenda, en el calendario, pues a lo mejor en mi distribución de tareas del día, que mis últimos 15 minutos siempre sea pues mandar los correos de dudas, porque yo a lo mejor, ahora que ya llevamos un poquito de rodaje 3 semanas, sé que mi profe mañana por la mañana lo primero que hace es contestar los correos de dudas. Pues
aprovecho y voy adelantando. Después hay que tener presente que no es una buena idea estar realizando más de una actividad o tarea al tiempo, ¿vale? Si eres el profesor Ángel Carracedo, pues sí, pero el resto de humanos no. No es una buena idea que hagamos 2 o 3 tareas al mismo tiempo. Una, porque las vamos a posiblemente entremezclar, o si no las entremezclamos, puede que hagamos una tarea a medias, la otra la alargamos y la tercera ya no llegamos ni a ella, ¿vale? Entonces, una a una. Y esto va a implicar también, por supuesto, que no podemos empezar una actividad sin haber acabado la otra, ¿vale? Algo que yo creo que suele ser bastante satisfactorio es si tenemos, por ejemplo, una lista de tareas que cada vez que hagamos una, tachamos, 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 ¿vale? Y eso también es una rutina que le podemos enseñar a los niños y niñas y les va a ayudar también a ir manteniendo ese control, ¿vale? De tiempo y tarea, que, como decíamos, suele ser bastante disperso. Ahora bien, todas esas tareas, como decía hace un ratito, supongo que era una mamá así, sobre cómo estaba mandando de las tareas en secundaria, ¿cómo las organizamos en una mañana o una tarde? El lunes, por ejemplo, ya vimos cómo organizarlo pues, en un horario. 3 horitas por la mañana, horita y media por la tarde, dejamos un rato para ayudar en tareas de casa, ejercicio físico, pero cuando nos sentamos realmente pues, a estudiar y a sacar trabajo adelante, ¿cómo lo hacemos? Pues yo os propongo secuenciarlo en función del nivel de dificultad, en concreto en 3 niveles, es decir, comenzando por dificultad media, continuar por dificultad elevada y por último dificultad baja, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué. Pero además hay que tener presente que en la dificultad media, elevada y baja hay que tener en cuenta lo que para cada niño, para cada chaval o chavala va a ser esa dificultad media, elevada o baja, porque yo tengo niños con los que trabajo que se les dan de vicio de mates y las hay que poner al final, pero a mí me levanto y me voy, ya si tengo que trabajar con ellas nada más comenzar, ¿vale? Entonces a mí, por ejemplo, las mates me irían en la mitad, en dificultad elevada. Por eso que lo hay que adaptar muchísimo a las competencias de cada alumno y de cada alumna. Vale, ¿por qué vamos a empezar por las de dificultad media? En primer lugar, porque nos va a permitir activarnos, es decir, es como si encendiésemos motor para comenzar a trabajar. Vamos a estar también normalmente pues, más despejados, más enérgicos, vamos a estar como más espabilados para empezar a trabajar. Y por tanto, como también contamos con esa energía y vamos a estar pues, más atentos, vamos a evitar en cierto modo esa frustración que nos produce tener ese trabajo pendiente. A partir de dificultad media pasaríamos a aquellas que consideramos dificultad elevada. En mi caso, por ejemplo, tendría aquí las mates. ¿Por qué las ponemos aquí? Porque aquí ya tenemos el trabajo encaminado. ¿Vale? Si empezamos con una tarea difícil, ya no vamos a seguir, porque si ya de entrada el estar trabajando y en estar trabajando en algo que nos requiere muchísima atención va a suponer una tortura china, entonces ya no voy a continuar y es que ya no voy a hacer ni sociales, ni mate, ni nada de lo que tenía programado para ese tiempo de estudio, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si yo, como empecé por la dificultad media, como norma general, probablemente me hayan salido pues más o menos bien o al menos pues las he resuelto y las he quitado. Pues también va a suponer que estoy más animada, he dicho, bueno, estas ya las tengo hechas y por tanto la frustración también va a ser mucho menor. Y por último, para quedarse también con buen sabor de boca, vamos a poner aquellas de dificultad baja. Las voy a acabar más rápido, probablemente me salgan bien y por tanto vamos a finalizar esa sesión de estudio pues con buen sabor de boca. De todos modos, también dentro de toda esa dificultad, vale, lo explico ahora, Mari. Dentro de toda esa dificultad hay que tener en cuenta distribución de tiempo, ¿vale? Para alumnado con TDAH lo recomendable es 20 minutos de trabajo o de estudio y 5 minutos de descanso.
Mari, por ejemplo, me comenta que si no es muy poquito ese tiempo cuando estamos hablando de secundaria. Yo te diría que no. ¿Por qué? Porque en esos 20 minutos de trabajo, aunque no se haya terminado pues, el ejercicio, probablemente a lo mejor un apartado sí, o el primer borrador de la redacción. ¿Qué ocurre? Que también los descansos que vamos a hacer en medio de esos 20 minutos de trabajo van a ser 5 minutos de descanso, pero en los que vamos a pues, ir al baño, comer, beber, moverse, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que si hacemos en esos 5 minutos son actividades que nos siguen consumiendo recursos atencionales, no es una buena idea. Una, porque nos van a seguir cansando, y otra porque es que si hago algo que quizás sea más atractivo, ya no voy a volver. Es decir, si me pongo a jugar al Clash Royale o a ver vídeos en YouTube, yo no vuelvo a estudiar ni de broma. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer también es, en esos 20 minutos y 5 de descanso, es como si renovase en cierto modo la atención y me va a permitir continuar focalizado. ¿Por qué? De hecho, yo esos 20 minutos de estudio se los suelo recomendar tanto al alumnado que tiene TDAH, bien sea primaria, secundario, a veces pues incluso algún chico que tengo pues de bachillerato, de universidad. ¿Por qué? Porque es que no hay ser humano, tenga TDAH o no, pues que aguante una hora sin distraer la atención, aunque sea simplemente pues ver el teléfono de reojillo o la mosca que está pasando por delante. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos trabajando con alumnos con TDAH? Que aunque no hayan acabado ese ejercicio, le va a ser más beneficioso descansar esos 5 minutos y volver a ponerse, porque es que detrás de ese ejercicio probablemente haya 4 o 5 más y más pues en secundaria, como decías que era el caso de tu hija Mari. Y lo que pretendemos es ganar la guerra, no solo la batalla. Por tanto, es más interesante y va a ser más productivo al final ir haciendo esos descansitos periódicos para al final conseguir acabar la tarea, porque si no en muchas ocasiones lo que nos encontramos es, sigo con la misma ficha de verbos de lengua desde que empecé a las 6 de la tarde y me tengo que ir a dormir y aún no la acabé, ¿vale? Es de ahí que se recomienda ese periodo. Después, además, en esos 5 minutos comentaba, pues eso, el comer, levantarse, dar unos saltos, es decir, si tenemos niños y niñas en casa que lo que presentan es un subtipo hiperactivo, impulsivo o combinado, si se mueven en esos 5 minutos, muchísimo mejor. Y si rompiendo un poco también esa dinámica de clase, pues podemos adaptar algunos ejercicios y que no tengan que estar sentados, pues mejor todavía, aunque eso ya lo vamos a comentar un poquito más adelante en la presentación. Además, también os propongo el echarse un baile. ¿Por qué? No sé si sabéis, yo supongo que sí, de hecho ya por experiencia en vuestras propias carnes, que la música es un focalizador o un inductor más bien de emociones y sobre todo si lo empleamos para esa inducción de emociones positivas, le va a beneficiar un montón a esos chavales, ¿vale? Se levantan esos 5 minutos, echan unas carreras, echan un baile y vuelven con mayor concentración, mayor capacidad de atención, ¿vale? Les permitimos, pues en cierto modo, eliminar esa energía sobrante para que después también puedan rendir mucho mejor y les permite descansar, ¿vale? Acordaos que las tareas que requieran una atención constante generan muchísimo cansancio y les supone muchísimo esfuerzo. Por eso en muchas ocasiones nos encontramos, como ya sabéis, ese rechazo a tareas escolares, a leer, que no hay manera, ¿vale? Entonces hay que permitirle descansar. Si a veces lo que se coge en el cole pues es de que no hay pues tanta flexibilidad en cuanto a horarios, en cuanto a movimiento, ahora que estamos en casa, toda la que podáis y más, ¿vale? Bien, una vez que tenemos más o menos en mente cómo sería esa planificación de la dificultad o de las tareas que tengo pues, para una sesión de estudio, para un día, ¿cómo hacemos esa planificación de una sesión
más específica y cómo la puedo controlar a nivel de agenda, por ejemplo, pues para secundaria, que ya tienen pues, más carga, entregar cosas. Eso lo hay que tener en cuenta y yo creo que va a ser una herramienta bastante útil por el hecho de que, como comentaba ya alguna mamá, en muchos centros escolares se están enviando las tareas de forma diaria, pero ¿qué ocurre? Que están enviando las de gallego, las de castellano, las de inglés, las de sociales, es decir, trabajo de prácticamente todas las asignaturas. De hecho, por eso no son unas vacaciones precisamente esta cuarentena y todos tenemos que seguir trabajando. Entonces, además de organizarlas en función de lo que hemos visto de la dificultad de las tareas, también es una buena idea especificarlas, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Lo que os decía antes, si yo tengo en mi agenda o mi calendario estudiar historia, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Ya me leí algo, ya no me lo leí, tengo diapositivas, tengo que hacer esquemas, entonces. Lo interesante sería colocar la asignatura, el tipo de tarea que tengo que hacer y específicamente el tiempo. Es decir, por ejemplo, ahí tenemos matemáticas, acabar la ficha, qué ficha es y una previsión de tiempo. Para eso pues podemos usar las alarmas, el temporizador. Por ejemplo, con una chica con TDAH y adulta tenía Alexa, la programaba en función de la tarea y además le ponía una música concreta para aquella tarea que tenía que realizar, por ejemplo. Aquí a mayores, ¿qué podemos emplear? Pues sí, el profe de educación física, la profe, nos está mandando también tareas, las puedo colocar en medio de las de tipo teórico, por así decirlo, y ya me permite también ese descansiño del que hablábamos antes. De último, por ejemplo, en mi caso, que castellano se me da bien, pues página 37, ejercicio tal y tal, de qué son y el tiempo que programo, ¿vale? Es decir, asignatura, qué tengo que hacer a nivel de ejercicios, específicamente cuáles y qué tipo de tarea. Y eso lo puedo hacer a nivel de planificación semanal en función de las tareas que me coloquen o de cada día, ¿vale? A veces una de las quejas que tengo sobre todo con los chicos y chicas adolescentes es que pierden tiempo con eso cuando ya podrían estar trabajando las tareas. Pues no, les va a ser más rentable pues dedicar 10, 15 minutos a hacer esa organización y luego ya van del tirón que estar por el medio intentando organizar qué tengo que hacer, dónde está, de dónde descargo X cosa, ¿vale? Entonces, cuanto más organizadinho esté, va a ser mucho más efectivo. Este sería un poco pensando, pues, alumnado sobre todo de educación primaria, a lo mejor secundaria, que ya no tienen, mucha más carga lectiva. Pero, ¿qué ocurre a lo mejor si tenemos ya hijos e hijas o algunos adultos que a lo mejor estén también en el GAM, en la universidad? Que aquí ya es carga extrema de trabajo, por así decirlo. Y más, aunque lo comentaremos adelante, por ejemplo, en las universidades gallegas, que ya no va a haber clases presenciales. ¿Cómo organizo todo este trabajo? Pues aquí os hago una propuesta. Como veis, ¿qué estamos recogiendo en este tipo de calendario? Pues vamos a recoger los exámenes, las entregas de trabajo, recordatorios que tengo que hacer por el medio. Esta sería una planificación de exámenes, en este caso para la asignatura, para el grado de psicología y en concreto para la UNED, que fue, por ejemplo, donde estudié yo. Pues aquí, ¿qué voy a tener organizado? Cada asignatura por colores, el color lo puedo asociar a qué es lo que más cuesta, por ejemplo, en el caso de psicología, la asignatura de psicobiología siempre ha sido una de las más duras en todos los tiempos, entonces va de rojo. Historia de la psicología, en mi caso, como me era muy aburrida, de azul, que siempre la asociamos así, a la parte pues como más tristona. Psicología social, como era muy entretenida, pues amarillo. Psicometría, que aunque eran matemáticas se me daba bien, pues de verde, por ejemplo. Entonces podemos ir organizando nuestro calendario en función de la dificultad que nos suponga. Además, si tenemos, como es el caso, exámenes todos seguidos, normalmente se estudia desde el más alejado al más cercano, porque así, si os fijáis, yo acabo
mi mes de estudio, por así decirlo, con la primera asignatura que voy a tener. Además de eso, ¿qué otras cosas voy a tener en cuenta? Lo que os decía antes para la parte un poquito más de primaria. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tipo de... ¿qué asignatura? ¿Qué temas voy a abarcar? ¿Qué es lo que tengo que hacer con esos temas? Es decir, pues si tengo que revisar ejercicios y hacer exámenes de otras convocatorias, si leer el temario, si voy a tener tutorías, anotarme específicamente qué es lo que tengo que preguntarle al profesor, a la profesora, ¿vale? Es decir, lo tengo que intentar desmenuzar al máximo posible para que el tiempo me cunda mucho más y que al final realmente tenga el resultado más proporcional al trabajo que he invertido, que eso sabemos que es algo que a alumnos y alumnas con TDAH no les suele suceder en gran medida, ¿vale? Entonces es como una optimización de recursos. Cuanto más optimice, más probabilidades voy a aumentar. Además de esto, no sé si se alcanza a leer bien, por ejemplo, muchas de las asignaturas, aparte pues, de leer, subrayar, tengo incluido hacer mapas mentales o estudiar mapas con la pelota saltarina. ¿A qué se refiere esto? Si a lo mejor habéis podido acudir a algún GAN o taller sobre técnicas de estudio, probablemente ya lo sepáis, pero os lo comento así muy rápido, ¿vale? Para que a lo mejor lo tengáis también como recurso para estos días. En un mapa mental lo que hacemos es usar sobre todo dibujo. Es decir, que yo el tema que vaya a estudiar voy a intentar asociarlo a la mayor cantidad de dibujos que pueda. Voy a colocar en el centro el tema o título a estudiar, una imagen que lo represente y después voy a sacar en el sentido de las agujas del reloj las ideas principales, ¿vale? Habiendo previamente leído el texto del que voy a extraer ese mapa, claro, y habiéndolo subrayado en dos colores, uno para la idea principal y otro bien, o para vocabulario que no sé, o para vocabulario, perdón, que es propio de ese tema, es decir, que tiene que aparecer sí o sí, que nos van a dar muchos puntitos porque aparezca en el examen. Entonces, una vez que tengo esto claro, traslado esas ideas del texto al mapa y en cada idea voy a tener que intentar poner dibujo, cuanto más mejor. Y si le puedo dar un poquito de sentido del humor, mejor. Por ejemplo, estudiando con un chico literatura, para acordarse de que el autor y obra, pues que era Fuente de Ojuna, pues dibujó una fuente lanzando ovejas para todos lados. ¿Le valió? Perfectamente. O sea, ¿superó el examen con éxito? Pues también. Entonces se trata de emplear más recursos que no solemos emplear a la hora de estudiar y con ello también vamos a conseguir que los resultados de los exámenes mejoren. Pues ya el toque final cuando trabajamos con mapas mentales, pues estudiarlos con una pelota saltarina. Es decir, yo, por ejemplo, voy paseando por mi casa, por el pasillo, me llevo el mapa en una mano y la saltarina en otra y lo voy explicando en voz alta. Y por cada una de esas ideas principales que saqué de la rama, ¡bumba!, le doy un bote a la saltarina. Entonces aquí que ya estamos usando para el recuerdo el movimiento, el dibujo y no solamente la parte pues más teórica de estar pues escribiendo, haciendo resúmenes y vamos a tener más recursos para recuperar a la hora de hacer el examen y con ello también vamos a evitar esos temidos blancazos que también suelen ser extremadamente comunes en alumnos con TDAH, ¿vale? Y además de todo ello, lo que os decía antes, es también una técnica de estudio que les va a permitir pues menearse por casa, caminar y le va a sentar francamente bien y no estar pues todo el rato poniendo codos encima de la mesa, que eso pues desgasta un montón. No sé si queréis preguntar alguna duda de lo que llevamos visto hasta ahora. Bueno, cualquier cosilla lo escribís por el chat. Vale. Si es el caso, perdón, de que estamos ya con alumnos, bueno, con hijos e hijas con TDAH, pero todavía, por ejemplo, en educación primaria, que suelen requerir pues, un poco más de atención y ya no tanto solamente pues, esa supervisión o monitoreo como puede ser en secundaria,
y realmente pues todavía nos tenemos que sentar con ellos pues para ayudarles a organizar, a explicarles determinados contenidos. Vamos a tener que tener presentes unas determinadas cosas que seguramente ya controláis perfectamente. Por un lado es captar la atención antes de ponerse a explicar, ¿vale? Es decir, si podéis sentaros y hacer contacto visual, muchísimo mejor, porque aún así a veces haciendo contacto visual no te asegura que esté percibiendo y eso nos esté cayendo al suelo a medida que sale de nuestra boca, entonces captar atención, ¿vale? Nos vamos a asegurar de que están atentamente y conscientes a aquello que les vamos a contar. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Entonces, si las explicaciones las podemos hacer cortitas, mucho mejor. Y yo aquí os diría, intentaseis hacer como feedback, ¿vale? Porque a mí y a vosotros supongo que también ya me ha ocurrido en infinidad de veces y me seguirá ocurriendo que explico, vamos a hacer esto, aquello, bla, bla. ¿Qué vamos a hacer? Cara de pánico, ni idea de lo que toca hacer, ¿vale? Entonces, breve, bien, pero después aseguraos de que se ha comprendido aquella consigna que habéis dado. Además, lo que ya mencionábamos antes, poder menearnos un poco mientras estamos estudiando, trabajando, acabo una ficha, me levanto y voy a la nevera, ¿vale? Permitimos movimiento, no vamos a estar todo el rato sentados. Además de eso, si es niños que son más pequerrechos y que realmente pues, tenemos que estar ahí todo el rato con ellos para ir sacando tarea y explicando cosillas, es importante que en vez de sentarse enfrente, si podéis os sentéis al lado, ¿vale? Va a ser mucho más cómodo a la hora de redirigir la atención y también mucho más eficaz porque vais a estar en el mismo plano que ellos. Y si podéis, que sé que en estos momentos pues no en todas las casas es posible, que se trabajen materiales en papel, ¿vale? A no ser que sean pues actividades de tipo interactivo o de tipo multimedia o que algunos profes pues les manden vídeos o recursos en páginas web, todo lo que sea tradicional de que nos envían la ficha en PDF, por ejemplo, si tenéis opción de imprimirlo en casa, muchísimo mejor, ¿vale? Acordaos, la parte manipulativa es súper importante. O si estamos haciendo pues, ejercicios de euros, si podéis trabajar pues, con monedas o billetes recortables, muchísimo mejor. Van a comprender de forma más eficaz todos los conceptos abstractos. Así que si podéis imprimir, no lo dudéis. Vale, hasta aquí sería un poco la parte de cómo podemos echarles una mano en estas semanas a gestionar pues, toda esa parte de tareas, tanto a nivel de espacio, de tiempo, del estudio en sí mismo. No sé si hasta aquí tenéis alguna duda, si no continuamos con la parte que sería más de tipo administrativa, por así decirlo. Vale, como entiendo, vale, todo bien, Rosa, vale. Si no, cualquier cosilla lo escribís. Vamos allá. Bueno, como sabéis, a estas alturas ha habido modificaciones en las evaluaciones trimestrales. Por un lado, en la del segundo trimestre, como sabéis, la semana pasada entregaron los boletines de notas a todos los alumnos. ¿Y qué ocurre con el tercer trimestre? Con el tercer trimestre, la noticia que ha habido hasta el momento es que se pretende modificar tanto los contenidos como las competencias básicas para realizar esa evaluación. ¿Qué ocurre? Que como estamos en una situación pues tremendamente cambiante y nos tenemos que ir adaptando todos a cómo va evolucionando el contexto que estamos viviendo, eso va a generar que se vayan tomando pues determinadas medidas según van pasando pues las semanas. ¿Yo qué os recomendaría que tengáis presente en cuanto a tercer trimestre? Pues que de entrada las primeras semanas del tercer trimestre va a ser también trabajo, por supuesto, desde casa, ¿vale? Y eso es también muy importante, como os comentaba ya Iri el lunes, hacérselo llegar a todos los chicos y chicas, que no son unas vacaciones y el trabajo que vayan a estar haciendo todos estos días durante casa va a ser trabajo que van a tener que evaluar y tener en cuenta los profes de cara a poner las notas, ¿vale? Entonces no son unas vacaciones.
¿Cuál es un poco la idea? Que probablemente se ahonde más en la parte de competencias y de saber hacer y a lo mejor no profundizar tanto en contenidos. ¿Qué ocurre? Que todo esto todavía no está bien definido, ya que en su momento lo que se proponía era que se organizase en este mes de abril de cara a arrancar también el trimestre, ¿vale? Y, por supuesto, lo que es la parte de pruebas de evaluación diagnóstica realizadas tanto por departamentos de orientación como por los EOs, los equipos de orientación específica, quedan, por supuesto, suspendidas durante este curso. Bien, ¿cómo va a afectar esta situación pues, de confinamiento, de cuarentena, la que ya llevamos y que, por lo menos como mínimo, se extiende casi hasta finales de abril a los distintos niveles de enseñanza? Vale. En cuanto a la formación profesional, vamos a tener que diferenciar lo que va a ocurrir en la formación profesional superior y en la media y en la básica. Por un lado, en la formación superior, al final del segundo curso, vamos a tener como dos módulos, es decir, por un lado, la formación en los centros de trabajo, las llamadas típicas prácticas, y por otro lado, el proyecto. ¿Qué ocurre? Que en el caso de las prácticas, la mayoría de ellas no se pueden realizar en los centros habituales que serían pues, designados para realizar allí ese trabajo. Entonces, aquí la propuesta es que se refundan en un único módulo en el que se incluyan pues, esas horas dedicadas a la parte de prácticas en el centro presencial de trabajo, incluirlas en el proyecto final. Y por otro lado, en la formación media y en la básica, que no hay pues este proyecto o trabajo final, si quieres llamarle, de la formación profesional, en este caso se establecería un trabajo final. Por tanto, superior de entrada no habría prácticas, se iría todo a la parte de evaluación del proyecto y en media y básica las prácticas, por supuesto, tampoco se podrían realizar y como no existe proyecto, se establecería un trabajo final. Vale, esto por un lado lo que ocurriría en formación profesional. En cuanto a las pruebas de acceso a ciclos, ¿qué ocurriría? Por un lado, la que estaba prevista para el 23 de abril de acceso a grado superior queda, va a quedar suspendida y de momento la que estaba establecida para grado medio para el 28 de mayo por ahora se mantiene. Y como os decía, por supuesto, va a depender de cómo vaya evolucionando la situación en la que nos encontramos, ¿vale? Por ahora sigue vigente, pero eso no quita que, según vayan evolucionando las semanas, pueda haber algún tipo de cambio. Y por último, los listados de admitidos profesionales a los que eran ciclos de formación de grado medio que irían a examen, que de momento por lo menos van a examen para el 28 de mayo, también queda pendiente, ¿vale? Para hacer esa reclamación. Por tanto, hasta ahora quedan o aplazadas o suspendidas, menos la de acceso al grado medio del 28 de mayo, ¿vale? Apuntaros una cosa sobre... Me voy para atrás un segundo. Vale, aquí, que cuando os comentaba que las pruebas de evaluación diagnóstica entendemos que se refieren a las de nivel lectoescritor, matemático, que hace la Xunta, ¿vale? Evidentemente, como decíamos antes, si la atención a la diversidad está complicada ahora mismo al ejercer la docencia a través de medios telemáticos, pues la evaluación diagnóstica, por supuesto, también. Vale. ¿Qué va a ocurrir en cuanto a bachillerato y las pruebas de acceso a la universidad? Pues bien, por ahora, repito, la convocatoria para realizar las pruebas de acceso a la universidad, la BAU, está fijada para los días 7, 8 y 9 de julio, con publicación de resultados hasta el 17 de julio. Y, por otro lado, las de extraordinaria pasarían a septiembre, celebrándose el 15, 16 y 17, hasta ahora por la información proporcionada a través de los medios en este caso de la Xunta de Galicia, ¿vale?
Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre con la prueba extraordinaria? Pues yo cuando la semana pasada hice esta presentación, todavía no se conocía pues en septiembre cuándo se iba a realizar y de hecho se contemplaba pues que iba a ser una semana antes. Esta semana ya mismo salió de forma más o menos definitiva que se pasaban a mediados de septiembre, ¿vale? Entonces mi recomendación es que estéis revisando las actualizaciones que pueda haber en función de cómo evolucione la situación. ¿Y qué ocurre también con, a nivel de las pruebas de acceso a la universidad, con los exámenes en sí? Porque probablemente el alumnado que está ahora mismo segundo de bachillerato, pues esté bastante preocupado y estresado, ¿vale? Entonces, lo que proponen es que el examen sea más o menos similar al que se está haciendo actualmente, para que así también los alumnos y alumnas pues, se queden más tranquilos sabiendo que van a ser ejercicios similares a los que están trabajando ahora y dan la opción de que probablemente haya más opcionalidad, es decir, que es más probable que yo me sepa una pregunta de 4 que me sepa una pregunta de 2. Entonces sería un poco esa adaptación, el dar más opciones a la hora de elegir aquellas respuestas que yo puedo dar. Y en cuanto a la universidad, ya han anunciado las 3 universidades gallegas que no se van a retomar las clases presenciales, sino que se va a finalizar ya el curso por medios telemáticos exclusivamente. Vale, ¿qué fuentes de información yo recomendaría ahora mismo que consultaseis pues, cada 2 días, por ejemplo, para tampoco tener una sobrecarga de información? Pues evidentemente la Consellería de Educación, Universidades y Formación Profesional, ¿vale? De hecho, bueno, a medida que hemos ido avanzando en la presentación ya os he ido colocando pues, los pequeños enlaces a cada información concreta por si la queréis ampliar. Después, a mayores, podéis consultar la página web de Formación Profesional en Galicia, la de la Comisión Interuniversitaria y la de cada centro educativo, ¿vale? Porque ahí, según el centro educativo en el que estéis, van a explicitaros y a daros las indicaciones pues, más oportunas en función de aquellas medidas pues, que vayan a tomar o cualquier tipo de directriz que tengáis que tener en cuenta, ¿vale? Dadme un segundillo que estoy leyendo el chat. Vale, ¿hay alguna otra web donde poder informarnos sobre lo que se supone que deben hacer los centros con respecto a los alumnos, en este caso de secundaria? Vale, hay profesores que no están haciendo nada y otros demasiado para sus horas lectivas. Vale, en el caso que comentas, Mari, las webs o fuentes de información fiables, por así decirlo, os remito a las mismas. La de la Consellería de Educación, ¿vale? Que ahí están publicando todo lo referente a todas las etapas educativas, pues lo que os comentaba, universidad, formación profesional y las pruebas de acceso, educación secundaria, bachillerato y la prueba de ABAU, es ahí donde van a estar publicando toda la información actualizada sobre las medidas que se vayan tomando. Y después, evidentemente, pues cada centro educativo, no sé, dependiendo pues, del medio de comunicación que tenga el centro educativo en el que estén pues, vuestros hijos o hijas, si tenéis algún medio de comunicación pues, con el equipo directivo, perdón, o sea, equipo docente, para que podáis comunicar pues, todas las incidencias que estáis teniendo en este momento. Pero bueno, a nivel más estatal o en este caso de comunidad autónoma, Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, para ir siguiendo todas las actualizaciones y después cada centro educativo, ¿vale? Es donde os van a ir, pues, por así decirlo, aplicando a nivel local todas las medidas que se vayan tomando y todas las cosas que se vayan modificando a medida que vayan pues, avanzando el tiempo y que también la situación se vaya modificando. Gracias a ti, Mari. Cualquier cosilla podéis ir comentando. Aquí, vale. Como yo os venía diciendo a lo largo
pues de este GAM, tenéis que tener en cuenta que la información que se aporta pues, en este GAM y en esta presentación no es aplicable más allá de hoy mismo. De hecho, ayer mismo la hubo que actualizar, ¿vale? Como son unas circunstancias pues, muy cambiantes, se van adaptando y adoptando medidas a medida que van pues, surgiendo las medidas estatales, cómo se va modificando la situación. Entonces, por eso es muy importante que vosotros mismos vayáis pues, consultando las fuentes oficiales, actualizando por si hay más cambios, ¿vale? Es decir, si podéis, eso, cada 2 o 3 días echarle un vistazo. Evidentemente, si ya estamos pues, a la vuelta de vacaciones de Semana Santa, pues en la comunicación con los centros, con la plataforma, con el Avalar, con cualquiera que os hayan proporcionado, ir actualizándoos, ¿vale? Y también recordaros, que no me responde, vale, recordaros también, por supuesto, todos los recursos que tenéis disponibles en la web de la Fundación INGADA, ¿vale? Os los voy a recordar, los tenéis en el apartado de documentación, perdón. ¿Hay algún tipo de indicación preferente para los niños con TDAH? Tipo test, oral, trabajo, secundaria. Marta, ¿a qué te refieres con algún tipo de indicación? Ah, vale, para los exámenes. Vale, nada, no te preocupes. Vale, de entrada, para secundaria no hay ningún tipo de indicación en cuanto a exámenes, solamente hay puesto indicaciones para exámenes en la prueba de acceso a la universidad, lo que os comentaba de que van a aumentar las opciones en cuanto a los ejercicios que yo tengo que responder para poder realizar el examen, pero para secundaria, primaria, bachillerato no hay indicaciones para exámenes porque al menos hasta la fecha, durante el tiempo que que empezó la cuarentena a partir del 14 de marzo, en la mayoría de los casos, si no, igual me arriesgo a decir en todos, no se han realizado exámenes, ¿vale? Entonces, para el tercer trimestre o tendrían que hacer algún tipo de adaptación, pero evidentemente siempre siguiendo las indicaciones del protocolo. ¿Qué ocurre? Lo que os decía, como todavía el tercer trimestre está pendiente pues, de que haya las reuniones pertinentes y que realmente pues, organice de una forma más efectiva en caso de seguir pues, la situación de cuarentena, tendrían que evidentemente, dentro de las indicaciones del protocolo de atención a la diversidad para cada alumnado, intentar que por supuesto se cumplan todas ellas. No sé si tenéis alguna duda más hasta aquí. Donde podemos consultar todos los derechos. En la misma página que os colocaba antes, a ver que le doy para atrás. Vale, en esta misma página, en la página web de edu.xunta.gal, tenéis a vuestra disposición en formato PDF descargables todos, ya no solo ahora, sí, justo Mari, era lo que os estaba comentando. Tenéis en la página web de edu.xunta.gal todos los protocolos, ¿vale? Que los centros educativos deben seguir en atención a la diversidad. Pues tenéis el de TEA, TDAH, ahora también el de dislexia y ahí podéis pegarle una revisión a todas las medidas de adaptación. Nada, a ti, Mari. ¿Tenéis alguna cuestión más? Vale, pues sigo con la parte de recursos. Bueno, como os comentaba, vale, perfecto. Vale, como os comentaba, en el apartado de documentación de la web de la Fundación INGADA tenéis varios recursos que, si es el caso de algunas personas pues que ahora aprovechando la cuarentena tienen un poquito más de tiempo,
le echéis un vistazo, ¿vale? Vais a encontrar pues muchas ideas, estrategias, técnicas que yo creo que os van a resultar francamente útiles, ¿vale? Vais a encontraros la guía de buenas prácticas para alumnado con TDAH en la universidad, que está casi recién estrenadita. Podéis encontrar también una guía sobre cómo convivir con el TDAH. Además, en la página web, aparte de los recursos que bueno, os estoy comentando y tenéis ahí las capturas en pequeñito, también vais a poder encontrar un PowerPoint que se llama Medidas de atención a la diversidad y que puede que también os pueda aclarar algunas de las dudas que comentabais antes. Además, también podéis encontrar la guía de asesoramiento familiar, que vais a poder, pues, bueno, las problemáticas que suelen encontrarse en mayor medida sobre gestión emocional, el comportamiento, la parte de deberes, ¿vale? También vais a encontraros la guía de apoyo al estudio en TDAH, que va a profundizar, pues, a lo mejor todavía un poquito más en lo que vimos hoy, tenéis un montón de técnicas de estudio, incluso herramientas para medir y conocer un poquito cómo está la parte emocional, porque sabéis que si uno no se encuentra bien emocionalmente, cualquier cosa que se pretenda estudiar no va a ser viable. Entonces, por ejemplo, pues tenéis un nerviosómetro para que se pueda medir cómo yo me encuentro antes de ponerme a estudiar, por ejemplo. El otro día creo que Iria os comentaba que una emoción de más allá de un 7 es inviable poder hacer nada. Pues eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de empezar a estudiar. El problema es que tengo un niño de primaria y yo tengo que teletrabajar, llevamos retraso y está trabajando estos días. ¿Hago bien haciéndole trabajar estos días de vacaciones? Bueno, yo como buena gallega te diría depende y además hay que buscar un poco la proporción, ¿vale? Todo en exceso es malo, tanto por un lado como por el otro. Entonces, evidentemente, no sé si os acordáis cuando veíamos la estructura del giratiempo, además de programar la parte de estudio, también hay que programar descansos, ¿vale? Entonces, si esta semana ya lleva trabajando pues hasta hoy miércoles, jueves y viernes festivo, a lo mejor podéis trabajar un poquito el sábado y después el domingo descansar, ¿vale? Yo el otro día tenía un alumno que me decía, es festivo, yo los festivos no trabajo. Y yo, pues muy bien, tiene usted razón, caballero, ¿vale? Entonces, evidentemente, prácticamente todas las familias van a llevar retraso, por eso también os remitía a solicitarles ayuda a los tutores y tutoras. Llevamos retraso, vamos a priorizar tareas y elegir en dónde nos enfrascamos y en dónde vamos a dedicarle pues, más tiempo o también ir a la parte de qué tareas me van a permitir ir asentando otras. Es decir, por ejemplo, pues si tengo problemas a nivel de lectoescritura, pues a lo mejor es más interesante que estos días me centre más a ir mejorando pues poquito a poco esa parte lectoescritora que después me va a permitir pues ir avanzando más rápido pues en naturales, en sociales, en todas las otras asignaturas que van a depender pues de esa habilidad o ese aprendizaje primario. ¿Vale? Y si tienes que teletrabajar, te remito también al GAM de nuestra compañera Iria del lunes con una imagen que tenías todas las opciones de respuesta para poner en la entrada, ¿vale? No, fruta y ya te ayudaré después también entre ellas, ¿vale? Pero sí, evidentemente es complicado y más si nos encontramos pues en casa, papás que teletrabajan, tienen que atender al cuidado de sus hijos y si además son de esos héroes que también estudian a la vez, es muchísimo más complicado, ¿vale? Pero yo os recomendaría sentido común, sentido del humor, no va a pasar nada porque a lo mejor si se vuelven a retomar las clases presenciales haya determinadas fichas sin hacer, ¿vale? Pero hay que ir todo pues con moderación. Necesitan tanto esos días de vacaciones como, evidentemente, seguir con la constancia del trabajo para no perder el hilo. No sé si te he resuelto o queréis consultar alguna duda más. Vale. Pero ahora, evidentemente, si te han escuchado, que no lo usen como arma, ¿eh? Carla me dijo que los festivos no se trabajan, esta semana tampoco. Ir un poquito ahí, con moderación. Vale, ¿por dónde íbamos? En la guía de apoyo al estudio, vale, perfecto. En la guía de apoyo al estudio también vais a encontraros
recursos para trabajar a nivel de páginas web, de aplicaciones, que siempre va a ser pues, un trabajo pues, mucho más agradecido, por así decirlo, a nivel pues, de entretenimiento, la parte visual y de estar recibiendo estimulación constante también va a ser mucho más beneficiosa a la hora de mantenerse trabajando y de mantener la atención. Vale, entonces ahí también podéis encontrar recursos que os sean útiles, aparte pues, del material que os manden del colegio, si queréis variar un poquito más. Y a nivel pues, de entretenimiento también, sobre todo a lo mejor si ya tenéis pues, adolescentes en casa o adultos jóvenes, tenéis por ejemplo el cómic de Juan y Juanito caminan juntos, que cuenta la historia pues, de dos chavales que uno de ellos pues, recibió una atención pues, a nivel multidisciplinar y otro tipo de atención, atención multidisciplinar, pues a nivel de estudios, de gestión emocional, pues también del comportamiento, disciplina positiva, y el otro de ellos no. Y sabéis que en la adolescencia pues hay bastantes riesgos asociados a TDAH, sobre todo por la parte de impulsividad. Entonces hace un poquito la comparación de cómo se va desarrollando la vida de ambos, ¿vale? Entonces si queréis así con un poquito más de lectura para entreteneros, también está muy bien. No me responde la presentación, vale, ahora. Bien, no quiero acabar también este GAM sin antes, por supuesto, resolver todas las dudas, comentarios y cuestiones que queráis proponer, pero también indicaros cuáles van a ser los próximos GAMs. Como os decía al principio, se van a ir anunciando todos un día antes en las redes sociales con el link correspondiente. Y de hecho esta semana va a haber todavía uno más, que va a ser justo el viernes, aunque sea festivo vamos a trabajar igual, sobre recursos sensoriales para ayudar a regular las necesidades de movimiento, que hablábamos antes. Necesitan moverse, ¿vale? Es una necesidad. Y lo va a impartir nuestra compañera Andrea Alonso, que es terapeuta ocupacional. Después, la semana que viene, vamos a tener el lunes a las 6 la segunda parte del GAM que comenzábamos este lunes, que van a ser sobre recursos para afrontar el confinamiento y más concretamente para tratar los temas de convivencia, la gestión de las normas, disciplina positiva, el fortalecimiento del vínculo entre padres e hijos. Y este GAM en este caso lo va a dar nuestra compañera Celia Domínguez, que es psicóloga y es del equipo de la sede de Ourense. Después también esa misma semana, en el sábado, vamos a realizar un GAM y una parte un poquito más práctica, no podemos tenerla, o sea, llamarle taller, pero bueno, una parte un poquito más práctica de casos sobre orientación vocacional. En este caso lo vamos a llevar a cabo Iria Calleja y yo misma para ver un poquito pues, cuáles suelen ser los itinerarios, también romper algunos falsos mitos o creencias pues, sobre la formación profesional, los accesos a la universidad, un poquito cuáles suelen ser las principales problemáticas o perfiles que nos encontramos en adolescentes, ¿vale? Porque ahí también tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos que elegir pues, profesión o orientarnos vocacionalmente, atendiendo a que el alumnado con TDAH, los chicos y chicas, pues muchas veces suelen estar un poco bajitos de autoestima, suelen tener un autoconcepto también bastante pobre, eso también va a influir de forma negativa en cuanto a las opciones vocacionales que en muchas ocasiones se vayan a plantear, ¿vale? Pero bueno, de todo eso vamos a hablar y tratarlo de forma más detenida ese sábado. Y más GAMs que están, aquí están, vale. Después, por último, la tercera y cuarta parte de esos recursos para afrontar el confinamiento las va a llevar a cabo nuestra compañera Ana Fátima, que es neuropsicóloga, y va a trabajar tanto la gestión del duelo propia y a veces también pues, cómo trasladarlo o cómo trabajarlo con nuestros hijos e hijas. Por desgracia, muchas familias pues, están perdiendo abuelos y abuelas y evidentemente hay que trabajarlo. Y si pues, en niños y niñas con TDAH en muchas ocasiones pues, la gestión emocional ya es algo que les cuesta, la gestión del duelo es una emoción pues, muy potente que también no podemos dejar de lado y hay que trabajarla. Pues, de todo esto vamos a hablar en este GAM. Y el último de ellos, de
afrontamiento del confinamiento va a ser sobre la gestión de conflictos familiares. Después, al mes siguiente, con nuestro compañero Esteban López, que es psicólogo también, vamos a trabajar sobre nuevas tecnologías y TDAH. Y en junio ya, el papel de los abuelos en el TDAH, que también lo impartiré yo. Sabéis que los abuelos son poderosísimos y evidentemente hay que tenerlos también en cuenta. Tanto pues, para intervención, porque en muchas ocasiones pues, pasan un montón de tiempo con estos niños y niñas, también pues, para comprensión, que no se están portando mal, ni los están chinchando a propósito, ni nada que se le parezca, también hay que tenerlo en cuenta. De todos modos, al igual que está sucediendo con la situación, nos vamos adaptando, entonces si también de aquí a junio pues hubiese algún otro GAM que vayamos a ofertar, también aparecería recogido en redes sociales, ¿vale? Os avisaríamos, sin problema ninguno. Bueno, creo que acabé un poquito antes de tiempo, así que si queréis aprovechar estos minutiños para comentar o consultar cualquier otra cosa pues que a lo mejor no haya quedado muy clara o comentario que queráis hacer, estoy a vuestra total disposición. De todos modos, si queréis contactar con la Fundación Ingada, tenéis ahí recogido el correo, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias a ti, Mateo. A vosotros. De todos modos, tened en cuenta que, bueno, aunque hoy hablamos bastante sobre técnicas de estudio, tened presente que tienen que adaptarse a cada chico o chica, ¿vale? Técnicas de estudio hay 8,5 millones, pero también hay que encontrar la que se adecua a cada persona, ¿vale? Hay chicos pues, que van a trabajar mejor con colores, otros con la pelota saltarina, otros con los mapas. Hay que encontrar la técnica de estudio que le valga a cada una. Y después también, por supuesto, es importante que se adapte a cada asignatura, ¿vale? No es lo mismo ponerme a estudiar para física y química que pues, para historia, naturales, literatura de lengua castellana. De todos modos, pues nada, lo que os decía, os remito al documento de la Fundación de asesoramiento al estudio, ahí tenéis muchísimas ideas y no solo a nivel de técnicas de estudio, para cuando se retome el cole también tenéis pues muchos trucos, ideas para facilitar toda esa parte de organización. Vale, nos comenta Mari que le parece una solución estupenda que nos hayamos pasado a la versión telemática para las personas que trabajan o que no viven cerca de ninguna de las sedes, para también poder asistir a las charlas que damos presencialmente. Pues sí, toda la razón, Mari. Vale, no sé si queréis comentar alguna cosilla más o alguna duda. Bueno, pues por nuestra parte ya daros las gracias por asistir. Podréis verlo después también en el vídeo en redes. Vale, pide Merchi que para el viernes que pongamos el ID y la contraseña en Facebook antes de empezar. Bueno, los compañeros que lo gestionan, si podéis tomar nota. Vale. Vale, de todos modos tener en cuenta que aún... Vale, me comentan de mis compañeros que dando clic en el link que se puede acceder directamente al GAM de la reunión, que no hace falta la contraseña, pero que de todos modos que lo vamos a poner en el GAM del viernes y los siguientes.
pero que a priori con el link solamente que se puede acceder. Vale, perfecto. No sé si hay alguna cosilla más que queráis comentar, aunque sea de tipo tecnológico para el acceso. Pues bien, vamos a dar entonces por finalizado el GAM, daros las gracias por haber asistido en directo, por todas vuestras aportaciones y por supuesto desearos muchísimo ánimo a todos, espero que os encontréis muy bien y un abrazo. Nos vemos en el siguiente GAM. Igualmente, Laura, muchas gracias.